¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos a todos y a todas y les damos la bienvenida a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias, donde vamos a estar repasando cuáles han sido las informaciones más destacadas de la última semana. Y comenzamos con un proyecto emblemático que fue aprobado y despachado por la Sala del Senado durante esta semana. Hablamos de la iniciativa de reforma al Código de Aguas, que luego de su discusión en particular avanzó a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Todos los detalles los tenemos en la nota. El Senado despachó su tercer trámite uno de los proyectos que ha marcado la última década en cuanto a materias de ley, la reforma al Código de Aguas, una iniciativa que ahora llega a su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. No nos olvidemos que hay derechos de agua no solo entregados a grandes actividades productivas, mineras o generadoras eléctricas o agrícolas, industriales. Hay pequeños agricultores que también tienen derechos de agua. Entonces creo que también hay que dar certeza a aquellas pequeñas actividades económicas, sean mineras, sean agrícolas, en el sentido que esto va a ir vinculado a unas disposiciones constitucionales que, por cierto, ojalá podamos conocer y tener a la brevedad posible, señora Presidenta. Yo quiero primero valorar el tremendo esfuerzo de la Comisión durante hartos años, distintas comisiones, pero la última respecto del tema del agua. Yo creo que eso es muy valioso haber llegado a ese nivel de acuerdos. Yo que eso me parece muy importante decirlo en alguna instancia. Creo que valoro la Comisión, valoro lo que ha hecho el Gobierno. La normativa de rango constitucional recalca el carácter público del recurso, elimina la perpetuidad en los derechos de aprovechamiento, los cuales acota a un máximo de 30 años revisables, estableciendo mínimos y recortándolos si no hay uso o si no se cumple ante la evaluación de requisitos, exceptúa de derechos a las aguas glaciares y pone en prioridad su disponibilidad para subsistencia, además de considerar los ecosistemas para brindar las autorizaciones. Hay proyectos que requieren mínimo 20 años para tener sustentabilidad económica y social. Un proyecto de embalse, un proyecto de riego de determinadas plantaciones frutales, un proyecto eléctrico, hidroeléctrico, en fin, requiere de un mínimo de años para que pueda recuperarse la inversión y generar todos los aspectos positivos en lo social de una inversión de esa naturaleza. Estos son los proyectos que no pueden seguir dilatando su tramitación. Cuando todos en lo cotidiano comentamos lo que sucede con el clima y empezamos a ver los impactos, cuando tenemos la evidencia que puede ser devastadora en poco tiempo, me parece que es fundamental que nosotros avancemos en esta modificación del Código de Agua, en resguardar derechos humanos básicos, pero también hacernos cargo en cómo hemos dejado que la especulación y el mercado se hagan las reglas que dominan respecto de bienes que son públicos. Otros aspectos incluidos en la reforma son la ampliación de facultades de la Dirección General de Aguas y la creación de un fondo de investigación, dada la falta de estudios y datos de cuencas y acuíferos especialmente subterráneos evidenciados en el trámite de esta ley. Se reconoce además, tal como están los tratados internacionales que Chile tiene, que este es un derecho humano del cual el Estado tiene que hacerse cargo y tiene que respaldar que se pueda cumplir. Adicionalmente a eso se le dan atribuciones a la Dirección General de Agua para poder establecer y poder cumplir cada una de las disposiciones que tiene de manera tal que las pueda hacer de forma más eficaz. En el Senado, las comisiones de Recursos Hídricos, Constitución, Hacienda y Agricultura fueron las encargadas desde el año 2016 de revisar la iniciativa, introduciendo sendas modificaciones tras una larga ronda de audiencias con todos los actores involucrados que expusieron en Santiago, Valparaíso y de modo telemático. Esos cambios ahora pasarán a ser revisados por la Cámara y de haber acuerdo el texto podría irse a ley, aunque diferencias sobre algunos puntos del nuevo Código de Aguas harían llegar el cambio constitucional al trámite de comisión mixta. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque durante esta semana también concluyeron las votaciones, en particular del proyecto que busca fortalecer las medidas contra la discriminación. La iniciativa ahora deberá ser visada por la Cámara de Diputadas y Diputados. En condiciones de ser debatidas por la Cámara de Diputados y Diputadas, quedó el proyecto de ley que busca fortalecer las medidas contra la discriminación contenidas en la Ley Zamudio, luego de su votación en particular que la Sala del Senado realizó esta semana.
Durante la sesión se votaron 5 disposiciones, entre ellas la que faculta al juez de la causa a ordenar el pago de una indemnización de perjuicios que no podrá ser inferior a 40 UTMs, y la que extiende la posibilidad a tomar acciones judiciales y acceder a indemnización a personas jurídicas sin fines de lucro que se dediquen a la defensa de los derechos de los afectados, si el hecho discriminatorio afecta a múltiples sujetos y compromete el interés de grupos o colectivos discriminados. Este proyecto ha sido presentado porque la ley Zamudio es una buena ley, pero no se aplica, porque es muy difícil para el demandante hacer valer su derecho. Y por esas razones que estamos planteando cuestiones que son importantes. Cuando el juez vea que existe un indicio cierto, no cualquier cosa, un indicio cierto, puede pedirle al demandante que demuestre que no discriminó. Porque de lo contrario, simplemente siempre se va a evadir la ley. Una cosa es reclamar y demandar la responsabilidad, buscar sanciones. Otra distinta es buscar indemnizaciones. O sea, ahí es donde está el punto de diferencia, que no sea una generación de incentivos perversos para denunciar o demandar, no en la búsqueda de reparar el daño a quien lo ha recibido, sino que a favorecer a quien demanda. Pero otras 2 disposiciones revisadas por la sala fueron rechazadas por falta de quórum, como la que señalaba que si los hechos o expresiones discriminatorias fueron expuestos por algún medio de comunicación o redes sociales, el tribunal podía ordenar al ofensor a difundir una declaración, aclaración o rectificación a través del mismo medio. Y también la que establecía que las competencias para conocer la acción de no discriminación arbitraria serán del juez de letras correspondientes al domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último, lo que a consideración de algunos senadores significaría sobrecargar aún más el trabajo de los juzgados de letras. Está estableciendo que el demandante puede elegir el tribunal competente. Eso, en mi opinión, se aparta de la sana doctrina de que los tribunales tienen que resolver sobre las causas que le corresponde a cada uno, sin que las partes intervinientes puedan elegir el tribunal donde se va a dirimir la contienda judicial. Pese a que el proyecto ya fue despachado a la Cámara Baja en su segundo trámite constitucional, podría insistirse en que se reincorporen algunas disposiciones rechazadas por la sala. Lo que queda pendiente es la voluntad política del gobierno de Piñera para implementar una institucionalidad pública que fomente el principio de igualdad y no discriminación, con educación, con prevención, para generar el cambio cultural. Pero es un avance en la dirección correcta. De ser introducidas nuevamente, el proyecto tendría que volver a ser evaluado por el Senado en un tercer trámite constitucional. Pero si esto no sucediera, el fortalecimiento de las medidas contra la discriminación quedarían en condiciones para ser despachadas al Ejecutivo. Y la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta respecto al proyecto de monitoreo telemático para formalizados por violencia intrafamiliar. Ahora será la Cámara de Diputadas y Diputados la que deberá revisar este proyecto antes de que se convierta en ley de la República. Por haberse alcanzado el quórum, entonces se despacha esta iniciativa desde el Senado. Muy bien. Con aplausos finalizó la discusión en el Senado del proyecto que busca evitar nuevos casos de violencia hacia las mujeres. Por la unanimidad, parlamentarias y parlamentarios respaldaron el informe de la Comisión Mixta en el cual se resuelven las discrepancias surgidas durante la tramitación. La iniciativa recoge una moción impulsada por la senadora Adriana Muñoz y un mensaje del Ejecutivo, los que juntos dan origen a la norma que incorpora una medida cautelar especial para los casos de violencia intrafamiliar y entrega facultades al tribunal para que pueda controlar por medios telemáticos el cumplimiento de estas, sin necesidad de que haya una condena de por medio. El aumento del femicidio realmente es alarmante. Hoy día, ya a mediados de año, vamos más de 20 femicidios. Es realmente de terror todos los días leer la prensa y enterarse que una mujer ha sido asesinada. Este es un sistema que busca prevenir el asesinato de aquellas mujeres que se han atrevido a denunciar que son víctimas de violencia intrafamiliar en tribunales de familia. Y esperamos que estos dispositivos tecnológicos cumplan ese propósito
y podamos salvar vidas de mujeres. Hoy día es un gran día para este ministerio. Este era un proyecto anhelado. Aquí vamos a dar pasos importantes en materia de prevención. Vamos a dar pasos también importantes para que las mujeres confíen más en el sistema, que es lo que estamos trabajando día a día, y así poder llegar a tiempo a cada una de ellas. Así que en la normativa actual, el monitoreo telemático se utiliza solo en caso de condenados y con la futura ley se amplía su aplicación a aquellas personas que hayan sido formalizadas por violencia intrafamiliar y que tengan una orden de alejamiento vigente. Este control telemático busca evitar nuevos casos de violencia y para eso se instalará una tobillera electrónica al agresor y a la víctima se le entregará un dispositivo. A través de este podrá avisar a una central las 24 horas del día y en tiempo real cuando esté frente a una situación de riesgo. Hoy, cuando se decreta una medida de no acercamiento, muchas veces no se cumple y terminamos lamentando femicidios. Y el monitoreo telemático lo que nos va a permitir es proteger de verdad a las mujeres que han sido víctimas de violencia y por lo tanto no tener que lamentar femicidios que muchas veces son dramáticos después de que las mujeres denunciaron este tipo de situaciones y que igual sus agresores se acercaron a ellas teniendo una medida cautelar. Este mecanismo de incorporar el control telemático para asegurar que la prohibición de acercamiento que dicta un tribunal lo hará posible, tanto en tribunales de familia, que era la iniciativa de la senadora Muñoz, como en sede penal, que era la iniciativa nuestra. Se está haciendo un gran esfuerzo. En una primera etapa y una vez publicado el reglamento en el Diario Oficial, el sistema comenzará a regir en las regiones metropolitana de Valparaíso y Coquimbo, y en una segunda etapa se aplicará al resto de las regiones. Ahora solo resta que la Cámara de Diputadas y Diputados se pronuncie sobre el informe de la Comisión Mixta, para que el proyecto concluya su trámite en el Congreso Nacional e inicie el proceso para convertirse en ley de la República. Y el proyecto conocido como Ley Dominga deberá ser resuelto en una comisión mixta luego de que la Sala del Senado rechazara algunas enmiendas introducidas en el trámite de la Cámara Baja. ¿De qué se tratan estos cambios? ¿Cuáles son las divergencias que van a tener que ser resueltas en una comisión mixta? Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Camila Silva Peñailillo. Camila, ¿cómo estás? Hola Valeria, bien aquí para comentarles que esta semana la Sala del Senado envió a comisión mixta el proyecto que busca establecer un estándar especial en relación con el manejo clínico de acompañamiento a madres y padres que hayan perdido a un hijo, conocido también como Ley Dominga. Esto luego de que se rechazara una indicación que fue introducida en su tramitación en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la que se establecía específicamente en el artículo 1 que se deben realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto por el duelo de cada madre y padre que perdiera a su hijo o hija. En este caso se hizo un cambio en el término madre o padre para cambiarlo, bien digo, por persona gestante. Sin embargo, cuando llegó de vuelta este proyecto a la Sala del Senado, se advirtió que esto podía generar un problema de interpretación a la hora de tener que aplicar la ley. Escuchemos a continuación parte de las razones por las que se rechazó esta indicación de forma unánime, lo que tuvo como consecuencia que el proyecto tuviera que pasar a comisión mixta. Votaremos en contra de la indicación ingresada por la Cámara de Diputados porque lamentablemente excluye automáticamente al padre y a la familia de recibir contención y acompañamiento estatal. Que se establecen una cantidad de días para que se pueda realizar este proceso y eso es lo que se elimina respecto de la Cámara. Y lo que las organizaciones nos han pedido es que ojalá una comisión mixta pueda reponer el sentido más profundo de este proyecto. Recordemos que este es un proyecto que nace de la mano de Araceli Brito, quien perdió a su hija prenatal Dominga, quien inspira el nombre de esta ley, y que después fue tomado por la senadora Sabat, Goich, Proboste y el senador Quinteros para poder generar protocolos tanto en el sistema de salud privado como público sobre casos como este. Luego de que este proyecto fuera enviado por la Sala Comisión Mixta, Araceli justamente habló con TV Senado sobre este tema y también habló con nosotros el senador Quintero, quien preside la Comisión de Salud que va a tener que analizar este proyecto en la comisión. Tenemos esperanza
que en la comisión se aprueben todos estos puntos, se incluya a personas gestantes y así Ley Dominga es una ley muy inclusiva y que va a servir realmente para toda la familia en ese momento de dolor y pena. Este proyecto, cuando llegó a mis manos como presidente de la Comisión de Salud y lo leí y vi la importancia que tiene, le di el máximo de rapidez y espero yo que la próxima semana lo podamos ya despachar de la Comisión Mixta y sea lo más pronto posible ley de la República. Bueno, en definitiva, este proyecto estipula que además de las acciones concretas que se tienen que tomar en este tipo de casos, el MinSal tendrá un plazo de 6 meses para dictar una norma que establezca estos mecanismos y también se establece una modificación en el Código del Trabajo en que se dice que en caso de muerte de un hijo o hija, como todo trabajador tendrá derecho a 10 días corridos de permiso pagado y si un hijo o hija muere en periodo de gestación, el permiso será de 7 días. Entonces, Valeria, tal como lo señaló el senador Quinteros, nosotros quedamos a la espera de que se pueda conformar la próxima semana la comisión mixta para que este proyecto pueda ser despachado al Ejecutivo lo más pronto posible y nosotros nos mantendremos al tanto para estar informándolos como siempre a través de las pantallas de TV Senado. Valeria. Muchas gracias, Camila, por tu reporte. Vamos a quedar atentos y atentas a lo que ocurra con el desarrollo de esa comisión mixta. Y nosotros continuamos avanzando, pero nos mantenemos en la sala del Senado, que durante esta semana ha despachado varias iniciativas relevantes. Por ejemplo, fue aprobado en tercer trámite un proyecto que busca sancionar el acoso sexual en la educación superior. Con esta aprobación, la iniciativa queda en condiciones de convertirse en ley de la República. Establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género es el objetivo central de un proyecto de ley que fue respaldado por la Sala del Senado. La iniciativa refunde mociones parlamentarias de las senadoras Órdenes Allende, Proboste, von Baer y de los senadores Montes, Lagos, Letelier y Pizarro y que buscan prevenir este tipo de conductas en la educación superior. Las mociones datan del año 2018, periodo en el que se formalizaron una serie de denuncias por acoso, abuso sexual y laboral en al menos 16 universidades del país y que motivaron jornadas de protestas y tomas feministas de las casas de estudio, exigiendo protocolos de prevención y sanción. El proyecto de ley aprobado busca hacerse cargo de aquello. Sin duda, hoy día es un día histórico para nosotras. Después del Mayo Feminista y de todo lo que pasó en las universidades chilenas, por fin hay una ley que previene y sanciona no solo el acoso sexual, sino también la discriminación y la violencia de género en educación superior. Y eso implica que vamos a tener un paraguas de prevención con un modelo integral donde van a participar todos los estamentos. Este proyecto de ley es un avance para el país. Es el fruto de las tomas feministas del año 2018. Agradecer a todas esas mujeres, a todas esas estudiantes que tuvieron el valor, poniendo en riesgo su propia carrera, de denunciar los acosos al interior de la universidad. La urgencia del proyecto motivó en el tercer trámite constitucional la aprobación de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados que fortalecen el proyecto. En el texto se define acoso sexual, las acciones y conductas, establece que los planteles de educación superior deberán promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género y a proteger y reparar a las víctimas de la comunidad educativa a través de la creación de políticas y protocolos que sean necesarios. Estos últimos deberán contener acciones de prevención, estrategias comunicacionales y de difusión, sanciones, capacitación a través de programas permanentes y planes curriculares, mecanismos de monitoreo, evaluación de impacto, entre otros aspectos. En cuanto a los procedimientos de denuncia, este deberá ser elaborado participativamente por la comunidad, con normas que protejan a las víctimas y que garanticen un debido proceso en la investigación. Es que puede haber particularmente pequeños centros de formación técnica, en que por estructura de personal,
estructura económica, probablemente una exigencia de esta naturaleza va a ser muy difícil de cumplir. Y por lo tanto creo que en una próxima legislación vamos a tener que hacernos cargo de ello. Haciendo esta prevención, reitero mi voto favorable a esta iniciativa. El acoso que sea el tema, más allá de dónde se aplique, porque eso es lo que uno tiene que ser estricto y que cualquiera sea el lugar. No hay lugares que estén libres de aquello y por tanto la norma debería ser general. Por eso hay una técnica legislativa que a mí me inquieta y me preocupa. Estos proyectos de ley van ayudando a hacer visible esta violencia de género que se ejerce con el acoso sexual. Esta vez en las universidades, en el mundo académico, es inaceptable que se ejerza este tipo de conducta que expresa machismo, patriarcado, dominio, control sobre las mujeres. Destacar además el esfuerzo de los establecimientos educacionales, de las universidades, de los centros de educación superior que ya han implementado protocolos a raíz de esto y la importancia de que eso se haga dialogando con los distintos estamentos como hoy día queda establecido en la ley. Además, establece el deber de brindar apoyo psicológico, médico, social y jurídico para las y los denunciantes y miembros de la comunidad educativa que lo requieran. Avances en esta materia que se hacen cargo de una serie de demandas es que a través de esta futura ley se reconoce y ampara el derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y discriminación de género. Y desde el Senado surgió un proyecto de acuerdo que pide al Ejecutivo que se hagan medidas producto del alza prolongada de los precios en los materiales de construcción. Un proyecto de acuerdo que fue respaldado también por la Sala del Senado. Más detalles en la nota. La Sala del Senado aprobó el proyecto de acuerdo suscrito por más de una veintena de senadores y senadoras para que el Ejecutivo tome medidas dados los reclamos por la prolongada alza de los precios de los productos derivados del mercado de la construcción, tanto a escala mayorista como al detalle. La petición es para que se mandate a los ministros de Economía y de Vivienda y Urbanismo para que no solo se evalúen los impactos que están teniendo las alzas de los materiales de construcción, especialmente en la ejecución de los proyectos de viviendas sociales, sino para que se indaguen las razones y se adopten medidas al respecto. Nos hemos reunido con diversos comités de vivienda y el alza en los materiales de construcción hace muchas veces inviable la construcción de los proyectos que ya están aprobados o que están en ejecución. Esto no puede ser posible y aquí el Ministerio de Vivienda, el gobierno en general, tiene que tomar medidas para abordar esta situación que va a empezar a afectar a una serie de comités de vivienda. Nos preocupa que el incremento de los costos afecte la construcción de viviendas sociales, la adjudicación de licitaciones y para el ciudadano común y corriente que quiere arreglar su casa, pues. Eso no puede ser. Esto para la gente común que quiere arreglar su propia vivienda o su negocio y tiene que pagar el triple, por favor, aquí hay un aprovechamiento cuando hay beneficios del Estado que se le entregan a la gente, cuando la gente cobra el 10% de los retiros. Yo creo que eso verdaderamente es grave. Se espera que una vez obtenidos los antecedentes, tanto del sector comercio como del rubro de la construcción, estos se hagan llegar al Servicio Nacional del Consumidor y a la Fiscalía Nacional Económica para determinar las causas de tales alzas, no descartando que pueda hacerse uso de las atribuciones que entrega el estado de excepción al presidente de la República para congelar los precios en un área tan sensible como este y cuando el país está viviendo un crudo invierno en gran parte de su territorio. Y si es necesario, todavía estamos en tiempos de estado de excepción, tendremos que regular los precios en este tipo de productos porque ya es un abuso en todo lo que sea esencial. Esperamos que el gobierno nos escuche, que fiscalice, porque aquí hay muchos especuladores y mucha gente que abusa de la confianza de los chilenos. Se tienen que tomar medidas, no es posible que la especulación en los materiales de construcción esté afectando hoy día la construcción de vivienda social, pero también la construcción de muchos proyectos individuales de mejoramiento o ampliación de casas. Si bien desde el año pasado las empresas del sector de la construcción advirtieron por distintos medios sobre la escasez de materiales y un aumento de la demanda que coincidió con el retiro del 10% de los fondos previsionales, entre los parlamentarios preocupa la demora en la entrega de obras y el aumento de los costos que pueden terminar traspasándose a los beneficiarios.
A esto se suma que desde la Cámara se han enviado oficios al CERNAC para indagar qué ocurre con el mercado ante la falta de stock en materiales como madera y fierro y una alza prolongada y generalizada en los productos de al menos 10%, especialmente en algunas regiones del país. Y dentro de las facultades que le compete al Senado fue respaldado como integrante del Consejo Fiscal Autónomo el economista Herman González a propósito del oficio enviado por el presidente de la República. Por 33 votos a favor y 1 voto en contra y 2 abstenciones, fue ratificado como uno de los 5 integrantes del organismo por un periodo de 5 años. En la sala del Senado, parlamentarios y parlamentarias destacaron la trayectoria y experiencia del postulante y la idoneidad para ocupar el cargo. Herman González Bravo es magíster en Economía con mención en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresado de Ingeniería Comercial de la misma Casa de Estudios. Entre el año 2004 y 2008 fue economista en la División de Estudios del Banco Central de Chile. Se desempeñó además en la Gerencia de Análisis Internacional y en la Gerencia de Estrategia y Comunicación de Política Monetaria. Entre los años 2012 y 2013 fue coordinador macroeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos y en el año 2014 fue integrante del Consejo Fiscal Asesor del Ministerio de Hacienda, esto entre otras labores que ha desempeñado a lo largo de su trayectoria laboral. Tenemos algunas de las intervenciones que se realizaron en la sala del Senado. Queda en evidencia la sólida formación profesional de don Herman González. Y yo quiero agregar a eso su enorme calidad humana, una persona sencilla, una persona que sabe escuchar, una persona que tiene grandes conocimientos y que los sabe aplicar con mesura, con ponderación y, por supuesto, con pertinencia. Por las razones que he señalado, voto favorablemente la nominación en el Consejo Fiscal Autónomo de don Herman González Bravo. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero, a nivel personal, por mi experiencia, y sugerir de que lo nominemos a Herman González como integrante. Creo que, como decía, una persona que tiene grandes condiciones y creo que él va a reemplazar a Gonzalo Sangüesa, que por 2 años estuvo ahí desempeñándose y hizo también un muy buen trabajo. Y ojalá que él tenga mucha sensibilidad para entender la relación con el Parlamento de la producción que ellos hacen, porque el Parlamento lo requiere para estar a la altura de los desafíos que estamos teniendo. Muchas gracias, señora presidenta. Y ahora vamos con el trabajo de comisiones, porque en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se aprobó la idea de legislar del proyecto de ley de bienestar animal que busca considerarlos como seres sintientes y realizar una serie de modificaciones legales. Los detalles de esta iniciativa en la nota. Sentir no es una capacidad única de los humanos. Los animales, en sus diferentes manifestaciones, tanto de interacción entre las propias especies y también con el hombre, han mostrado a lo largo de la evolución que son capaces de sentir y que su libertad, su entorno y las condiciones con las que conviven influyen en sus vidas. Y aunque el maltrato y el cautiverio de animales de diferentes especies sea algo que aún podamos ver a diario, en la ley también se desconoce que son seres vivos sintientes. A través de un proyecto de ley, se busca modificar el Código Civil para que dejen de ser considerados como cosas y se les reconozca su capacidad de sentir, abriendo de paso el debate sobre su bienestar y una nueva condición ante la sociedad como animales. Muy de acuerdo en que es un tema que aparecía como muy lejano, pero sin embargo los tres han planteado la necesidad de legislar sobre esta materia y viniendo del mundo agrícola creo que comparto plenamente que eso sea así. La doctora Zapata planteaba de los 5 dominios, los 4 principios, de buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Y yo creo que lo primero también es, todos entendemos, planteaba Luis Ebensberger, que lo que significa quizás entendemos sintiente, pero es una definición que hay que mejorar y sobre todo cuáles son sus dimensiones, o sea, cómo la vamos a operacionalizar para que se entienda en una ley cuáles son los alcances que esta tiene. La moción introduce el concepto de bienestar animal y lo define como estado de salud emocional y físico que le permita estar en armonía con su entorno o medio ambiente. Debe evitarse el sufrimiento innecesario y bajo la dependencia humana deben estar libres de hambre y sed,
malestar físico, enfermedad y lesiones, además de ser libres de poder expresar un comportamiento normal, liberados de angustias y miedos. Se modifica el Código Sanitario y se prohíbe la importación, distribución y comercialización a cualquier título en el territorio nacional de productos cosméticos y de higiene y odorización personal cuyos ingredientes, combinación o formulaciones finales hubieran sido probadas o experimentadas en animales. Por consiguiente, se prohíbe en el país la experimentación con animales para la elaboración de este tipo de productos. La comisión recibió una serie de invitados que apuntaron observaciones al proyecto, entre ellas a los términos usados para limitar lo estrictamente indispensable, los experimentos que causen dolores, sufrimientos o gran ansiedad. Nunca deberían exhibirse los animales que están silvestres, que están bajo recuperación. Nunca. Los animales silvestres que están bajo recuperación deberían estar siempre alejados de visitas, ¿ya? Entonces eso está en la ley de caza y no sé por qué acá hay un cambio. Creo que francamente muchas cosas quedan imprecisas o están más desfasadas o ya van a quedar atrás, las 5 libertades y otras que todos han hecho referencia. Claramente tenemos que ponernos al día si queremos hacer un buen proyecto. El proyecto también se refiere a la situación de animales que se encuentran en circos o zoológicos y prohíbe la exhibición de animales silvestres a menos que sean centros con fines de educación, de recuperación de fauna o investigación o de cría en cautividad. La moción, en primer trámite, fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Medio Ambiente y pasa a la sala del Senado de cara a su debate en particular. Y pese a que desde el Ejecutivo no fueron respaldadas todas las indicaciones presentadas al proyecto de plantas municipales, en la Comisión de Gobierno ahora esta iniciativa deberá ser resuelta por la Sala del Senado. Esta y otras informaciones se las contamos en el siguiente bloque legislativo. La firma del presidente y el respaldo de indicaciones desde el Ejecutivo fueron tema en la Comisión de Gobierno. Mientras el texto sobre cierre de pasajes esperaba la firma del mandatario con observaciones, el proyecto sobre plantas municipales finalmente se votó en general y particular sin que la moneda haya respaldado las indicaciones de la Comisión, como se había esbozado incluso al inicio de la sesión, un hecho que generó molestia en algunos integrantes. De este modo, la inconstitucionalidad de algunos párrafos y que afecta directamente el futuro del proyecto deberá ser definida ahora por la Sala del Senado. Consideramos que no están las garantías para buscar un acuerdo. Para buscar un acuerdo en este proyecto, en este Senado, que después termine siendo desconocido en la sala de la Cámara de Diputados en tercer trámite. No creo que esto sea una explicación. Yo creo que realmente hay un deber con los municipios. Creo que hay municipios que necesitan esto. No estamos hablando de municipios míos ni municipios tuyos. Estamos hablando de municipios pequeños, modestos, rurales, por lo general. Entonces yo creo que el gobierno debería reaccionar de una manera distinta. Lamento que no sea así, pero salvo mi responsabilidad y voto a favor. Lamento, sí, que el Ejecutivo no se haya sumado, no haya buscado una solución. Las plantas municipales llevan demasiados años sin actualizarse. Más allá de los juicios que uno pueda advertir sobre la forma en que el Ejecutivo no quiso hacerse parte de la solución de este proyecto, yo voy a votarlo favorablemente porque creo que es absolutamente urgente. Se esperaba el despacho de las modificaciones al control de armas de parte de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad Pública. Sin embargo, el concepto de clubes regulados y las armas que queden almacenadas en ellos y su acceso no generó consenso. Esto porque distintos miembros podrían acceder a sus dos armas, pero también a otras de sus colegas, en un punto que ameritará otra semana de precisiones. Al margen, si se aprobó el otorgamiento de permisos para dos armas a personas naturales o jurídicas, con excepciones deportivas. La Comisión de Desafíos de Futuro buscará el respaldo del Ejecutivo en algunas indicaciones del texto sobre neuroderechos, específicamente en el ámbito de las sanciones y la responsabilidad en la producción y venta de dispositivos. Este paso ayudaría a un despacho más pronto del proyecto, pero donde la otra iniciativa de reforma constitucional que le da el marco a este proyecto pasaría a comisión mixta dados algunos cambios en la Cámara. El titular Guido Girardi también anticipó que presentará una moción para regular las redes sociales y plataformas. Tal como en materia de neuroderechos, no hay parámetros en el mundo al respecto, pero la colaboración de universidades y especialistas será fundamental para ir generando esta agenda inédita sobre las nuevas tecnologías. Tomamos la decisión también con los asesores de dar un paso más allá, de regular las plataformas y regular las redes sociales. No hay ningún país que lo esté haciendo
y yo creo que a partir de la experiencia, lo que hemos aprendido en esta ley de neuroderecho, yo creo que muchos de los principios que estamos usando para regular las neurotecnologías que intervienen directamente el cerebro, es decir, aquí estamos hablando de neurotecnologías que intervienen los datos cerebrales. Por unanimidad, la Comisión de Constitución respaldó la conformidad de los requisitos de Sandra Álvarez Torres y Javier Millar Silva para cargos de ministros titulares en el primer y tercer Tribunal Ambiental, con sedes en Antofagasta y Valdivia respectivamente, llenando las vacantes existentes en ambas instancias. Depende qué criterio o política pública se haga primar. Si la política pública o el criterio en su momento del Ejecutivo, que es de quien depende, ¿no es cierto?, estos servicios de evaluación ambiental, es poder cubrir efectivamente más zonas, pero que eso signifique a su vez adosar recursos humanos y recursos económicos, sí, se justificaría probablemente una macrozona. El desempeño del cargo exige un trabajo colaborativo, interdisciplinario, en el que confluyen los conocimientos jurídicos especializados, tanto normalmente en el ámbito administrativo, en el ámbito ambiental, ¿cierto? Pero también con los conocimientos de los expertos en diversas ciencias ambientales. Tras las presentaciones de ambos nominados, los senadores realizaron diversas consultas que, al margen de algunos matices, entre los propios abogados, como en el caso de las evaluaciones por macrozona, dejaron conformes a los parlamentarios, nominaciones que ahora deberán ser ratificadas por la Sala del Senado en una próxima sesión. Más información, como siempre, recuerde que ustedes se pueden ampliar en senado.cl y también en todas nuestras múltiples plataformas. Estamos en tv.senado.cl, también en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde ustedes se pueden suscribir de forma gratuita, recibir todas las notificaciones del trabajo de la Sala del Senado, de comisiones, los programas que se emiten también a través del canal del Senado, como por ejemplo los programas de entrevista, Senado Conecta y también Profundidad de Campos. Todo eso ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma entonces ya vamos llegando al final de esta presente entrega de noticias. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos invitados a que se queden con nosotros en la programación del canal del Senado y nos reencontramos con más noticias la próxima semana. Que esté muy bien.